la casa. La señorita Penélope está como loca. La sacó a empujones y no pudimos hacer nada. ¡Penélope! ¡Penélope! Voy. ¡Penélope! 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 Mi amor, ven. ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo? Dame eso. ¿Sabías que por culpa de esta casa mi mamá se va a morir? Penélope, estás poniendo en riesgo la vida de nuestro bebé. Ni tu padre ni nadie se va a quedar con esta casa, Nicolás. Prefiero ver las cenizas antes que caiga en sus manos. Mi amor, por favor. Voy a salvar a mi mamá. ¿Sí? Porque si esta casa no es de ella, Nicolás, no es de nadie. Piensa en nuestro bebé. Piensa en nuestro bebé. Bueno, Francisca, quedas en tu casa. Gracias, cariño. Que pases buena noche. Gracias. Luego te alcanzo, cielo. Buenas noches. Buenas noches. Nina, gracias por las galletas. Las mejores que he probado. Que descanses. Yo voy un rato al cuarto de Mademoiselle y luego me subo a dormir. Está bien, hija, pero no te acuestes muy tarde. Sí, mi amor. Hasta mañana, tía. Hasta mañana, reina. Ahora sí. Cuéntame qué te pasa. ¿Qué me pasa? Que estoy confundido con esta reacción de Bianca hacia su madre. Cada cual tiene una manera diferente de reaccionar ante el dolor. Sí, pero esta manera tan fría, tan extraña. ¿Qué es eso de la caída del líder de la pandilla santillana? Por Dios. Ariel, imagínate, hace poco pierde a su padre. Ahora ve a su madre en esta situación. Te aseguro que para ella no tiene que ser fácil, ¿eh? Sí, pero todo por culpa del desgraciado de Guillermo Redondo. No. Tú no asegures cosas que no sabes, Ariel. Yo sé muy bien lo que está pasando aquí y voy a ir a hablar con ese tipo aunque Bianca no lo quiera. No, tú no te vas a meter en problemas por ir en contra de la voluntad de tu esposa. Y eso que aún no sabes la información que me dieron y que me dejó con la boca abierta. ¿Y ahora qué? Parece que Flavia tuvo un amante. Cálmate, mi amor. Tranquilízate y relájate ahora que estamos juntos. No me puedo relajar. No estoy disfrutando esto nada. Siento que en cualquier momento nos pueden ver juntos. Ni tu marido ni tus hijas están aquí. Y por favor, quítate los lentes. No te puedo ver los ojos. Tengo a mi marido y a mis hijas en la mente todo el tiempo cuando estoy contigo. Dame un beso y verás que piensas en otra cosa muy diferente. ¿Qué te pasa? ¿Cómo crees? Claro que no. Aquí no. Entonces muéstrame tus ojos. Wow, estás preciosa. Tú también estás muy guapa. No sabes cuánto te amo. ¿Por qué te quedas tan callada?
No creo en esas cosas. Se me hacen como cursis. Pues yo sí sé que tú me amas. Y aunque la situación no es ideal para ninguno de los dos, estoy muy feliz de tenerte en mi vida. Tú sí eres un romántico empedernido, ¿verdad? Y tú eres la mujer más bella que he visto. De hecho, esa carita necesita una foto. Sonríe, por favor. Sí, pero con lentes. Con lentes. Ay, pero no te veo los ojitos. Ok, te la tomo igual. Bueno. Bianca. Bueno. Si no vas a hablar, ¿para qué me llamas? Eres un descarado. ¿En serio llamaste para decirme eso? ¿Para insultarme? Mi madre era una mujer casada, tenía una familia. Y justamente por eso ella y yo no pudimos estar juntos. Por ustedes. ¿Ser amantes no es estar juntos? ¿Serle infiel a mi padre no es estar juntos? Ahora eres tú el que no habla. ¿Qué pasa? Tu mamá sacrificó su amor por no hacerte daño ni a ti ni a Penélope. Amor. Amor. ¿Tú llamas amor a una aventura fuera del matrimonio? Por favor, no te confundas. Eso no es amor. Qué lástima que no conociste la verdad de tu madre. Y lo peor es que a lo mejor nunca la vas a conocer. Imbécil. Katia, por favor, limpien todo y dejen todas las ventanas abiertas para que se salga este olor. Y no se les vaya a ocurrir prender nada de fuego. Ah, y de su sueldo, no se preocupen. Yo les cubro este mes y ahí vamos viendo poquito a poquito. Ay, señor, gracias. Bueno, pero lo importante es que la señora Flavia esté bien. No queremos ser una carga para la familia en estos momentos. No lo son. Ah, sobra decir verdad. Ni una palabra a nadie sobre lo ocurrido. Sí, claro que sí. Luz de mi vida. Más tranquila. Hijo, perdona. No sé qué me pasó. Perdí el control, no sé. Ay, Nicolás, yo necesito que tú me perdones. Por favor. Ya. No pasó nada. No lo vuelvas a mencionar. Quiero ver a mi mamá. Nena, ya es un poco tarde. Necesito ver a mi mamá. Por favor. Se la pasa, Chicharito la centra. ¡Gol! 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 ¡Eso fue trampa! No, ningún trampa. Ay, buenas noches, hermoso. Buenas noches. ¿Es que para mí no hay beso? Hasta mañana. Hasta acá llegó la paliza que te estaba dando. Enano, un abrazo. Necesito platicar con tu hermanita, ¿ok? ¿Ya se van a volver a pelear? Tú de plano estás peleado con los modales, ¿no? Nina, guarda las uñas, por favor, porque no vengo a pelear contigo. Entonces, Vengo a pedirte una disculpa. Fui grosero contigo. más que eso, un patán. Nina, tú también me gritaste muy feo, que no se te olvide, ¿sí? Me aventaste un libro. ¿Tú te has puesto a pensar qué pasa si me atinas con eso en la cabeza?
te empieza a funcionar el cerebro. ¿Ves? ¿Ves qué bonita te ves cuando te ríes? Ven acá. Además, ¿sabes qué? Tenemos que contentarnos para poder pelear mañana. Es que sí, qué flojera, qué flojera. Una vida nuestra sin discutir, gris, monótono, no. Ahora resulta que te gustan los arcoíris, ¿no? Como a Bianca. Tú no tienes remedio, te lo juro. Nina, quiero hablarte, quiero decirte algo, ¿sí? Y es en serio. Yo soy tu primo mayor. Y tú eres mi niña chiquita, eso siempre ha sido así. Te he despeinado. Hemos peleado desde que eres una mocosilla. Y eso no va a cambiar. Pero yo reconozco, y quiero que me mires. Yo reconozco que estás creciendo, ¿ok? Pero me sigues tratando como una bebé. Y ya soy una mujer. Yo sé, porque a lo mejor me cuesta que estés haciéndote toda una mujer. Pues sí, pero lo dices como si fuera algo terrible. Porque lo es. Ponte a pensar, o sea, ya empiezan, los noviecitos, te empiezas a enamorar y se empiezan a complicar las cosas. Cuando vengamos a verte, ¿me casas? No. Bruno, tengo 18 años, ni siquiera estoy pensando en esas cosas. Bueno, está bien, olvídate de eso. Perfecto. Pero el punto es que mientras todo eso pasa, tú y yo seguimos siendo los primos que se pelean por todo. Yo te quiero mucho. Y yo te quiero a ti. Ok. Hasta mañana, ¿sí? Ya todos se fueron a acostar. ¿Estás bien? ¿Qué tanto conociste a tus padres? ¿Mis padres? Sí. Es que necesito a alguien con quien compararme porque me confundo. ¿Sabes que yo siento que no conozco a mi madre? Bueno, es normal que te confundas. Hoy ha sido un día muy, muy fuerte y yo creo que necesitas descansar. No necesito descansar, necesito entender. ¿Entender qué? Es que no conozco a mi madre. Solamente conozco este odio que siento por ella. La muerte de tu padre te ha dejado un vacío muy fuerte. Y sobre todo ahora que conoces los secretos de tu madre. No puedo dejar de pensar en eso. Pero tienes que hacerlo. No vas a solucionar nada. Mira, cuando tu madre ya esté mejor, hablas con ella y le pides todas las respuestas que necesita. Yo necesito conocerla. Porque yo no sé si se merece todo este odio que siento, mamá. Ya. A ver si así ligas en la universidad. Chamaca, no me despegues. No. Ay, sí. No. Tú puedes bromear conmigo, pero yo contigo, ¿no? No. Buenos días, familia. Buenos días, mis amores. Veo que amanecieron de muy buen genio. Menos mal, porque cuando les da por andar como perros y gatos, bueno, no te lo puedo explicar. Pero nada de eso, mademoiselle. Nosotros somos puro amor. Además, yo sé seguir órdenes. Ay, ¿órdenes de quién vas a seguir tú? Bueno, la señorita Denise me dijo que no peleáramos más. Y yo le concedí el deseo. Ah, o sea que tú me pediste perdón solamente porque Mademoiselle te lo pidió. Claro que sí. ¿O qué pensaste? ¿Que me iban a hacer pedirte perdón? Ahí van otra vez, Bruno. No, porque yo soy una mujer madura y no voy a caer en tus provocaciones. ¿Mujer? Las mujeres no se ponen uniforme, brujita. Jiji, te dijo Ninita. Ja, 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 ja.
Santi, qué malo eres, mi amor. Contra de tu hermanita y a favor del cavernícola de tu primo. Hoy tengo partido. ¿Ah, sí? ¿Qué va a pasar? A ver. Bueno, pero hay que hacer chonguitos para que ganemos, ¿va? Ah, pues, chonguitos. Ahí está. Chonguitos. Buenos días. Bruno, la señorita Eliana te está esperando en la entrada. Ah, ok, gracias, Tere. Permiso. Bueno, ya me voy. Que tengan un muy buen día. Los quiero mucho. Mi amor. Hola. ¿Cómo estás? Moría por verte, te extrañé tanto. Estás preciosa. Sí. Se me va a hacer tarde, vamos. Gracias. Vamos, vamos. Increíble. En mis tiempos eran ellos los que pasaban por nosotras. Y ahora mira cómo han cambiado todas las cosas, ¿no? Así es. ¿Estás bien? Sí, nada más que pues se me hace mala onda que Bruno deje el plato lleno. ¿Para qué va a desperdiciar la comida? Claro. Buenos días, hermana. ¿Cómo dormiste? Maravillosamente. Es más, Camila me llevó mi jugo de naranja bien temprano a la cama, ¿eh? Pensé que la señora Bianca estaba desayunando con ustedes. Nosotros pensamos que todavía estaba dormida. La señora Bianca salió esta mañana temprano, don Ariel. Gracias. Bueno. Cielo, ¿dónde estás? Buenos días, mi cielo. No te quería despertar, tenía que hacer unos pendientes. ¿Pendientes? ¿Jair te llevó? No, no te preocupes, mi amor, puedo hacer mis cosas sola. Bueno, me voy para la oficina. Nos vemos en el hospital. ¿Te parece? Perfecto, mi amor, un beso. Está en el hospital. Un momento. Ya voy. Quiero saberlo absolutamente todo. Quítame todo, bórrame el suelo, que si me caigo yo descanso en ti. Pero estás prohibida y cada calle tiene un muro en la salida.